¿Alguna vez te has sentido atrapado por tu propio sufrimiento, como si cada desafío personal solo te hundiera más en la desesperación? No estás solo. En el corazón del arquetipo del sanador herido yace una verdad profundamente liberadora. Nuestras mayores heridas, aquellas que nos parecen insuperables, pueden convertirse en nuestras fuentes más poderosas de fuerza y sabiduría. El sanador herido no es solo un símbolo de resistencia. Es una promesa de que el dolor que enfrentas hoy puede ser el mismo que te permita transformar no solo tu vida, sino también la de los demás. Descubre cómo tus mayores luchas pueden desbloquear una compasión y una capacidad de sanación que nunca imaginaste posibles. En la rica tapestría de la mitología griega nos encontramos con la figura de Quirón, un centauro que se distingue de sus iguales por su sabiduría y dominio de la medicina. Esta criatura mitad hombre, mitad caballo, no era un simple personaje de leyendas. Era un maestro, un educador y un sanador, cuya influencia trasciende el mero mito para penetrar en el núcleo de lo que significa realmente sanar. Quirón, a diferencia de los otros centauros, conocidos por su comportamiento salvaje y desenfrenado, se sumergió en las profundidades del conocimiento, la medicina, la música y las artes de la caza y la guerra. Su maestría en estas disciplinas no solamente lo elevó en la estima de los dioses y los mortales, sino que también lo colocó en un camino de inmenso sufrimiento personal. La ironía de su existencia se manifiesta plenamente cuando fue herido accidentalmente por una flecha envenenada, disparada por Hércules, su propio pupilo y amigo. Este evento no fue un simple contratiempo. La flecha, empapada en la sangre letal de la hidra de Lerna, infligió una herida que era más que física. Era una herida del alma, incurable, eterna. A pesar de su vasto conocimiento en curación, Quirón no podía sanarse a sí mismo. Este dolor incesante, sin embargo, no lo llevó a la desesperación ni al resentimiento, sino que profundizó su comprensión del sufrimiento humano, convirtiéndolo en un conducto más empático y eficaz para la sanación de otros. Es aquí donde Quirón encarna el arquetipo del sanador herido. Su herida no fue un obstáculo para su trabajo, fue, paradójicamente, la fuente de su gran poder sanador. En su sufrimiento encontró una resonancia universal, un vínculo inquebrantable con la experiencia humana del dolor. Cada individuo que él sanaba no solo recibía el beneficio de sus remedios, también se nutría del pozo profundo de empatía y comprensión que Quirón ofrecía, forjado en el fuego de su propio dolor. Este fenómeno no es exclusivo de la mitología. En nuestras propias vidas, las heridas que llevamos a menudo se convierten en las avenidas a través de las cuales conectamos más profundamente con los demás. Nos enseñan sobre la fragilidad y la fortaleza, sobre la pérdida y la redención. Cuando enfrentamos y aceptamos nuestras propias heridas, no solo nos liberamos del yugo del sufrimiento, también ampliamos nuestra capacidad para estar presentes con otros en sus momentos de necesidad. En la figura de Quirón vemos reflejada la potente verdad de que el camino hacia la sanación no es a través de la evasión del dolor, sino a través de su integración consciente en nuestra vida. A través de este proceso, el dolor mismo se transforma. Se convierte no en una señal de derrota, sino en una fuente de sabiduría, una guía que nos dirige hacia un entendimiento más profundo de nuestra condición compartida. En este sentido, cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un sanador herido. Cada uno de nosotros puede aprender a usar las propias heridas no como barreras que nos separen de los demás, sino como puentes que nos unan a ellos. Carl Jung, uno de los titanes del pensamiento psicológico del siglo XX, exploró las profundidades de la psique humana no solo como un científico, sino como un hombre profundamente consciente de su propia fragilidad y heridas. El concepto del médico herido es una piedra angular en su obra, ilustrando una verdad esencial sobre la naturaleza de la sanación psicológica, que aquellos llamados a sanar a otros a menudo vienen a este campo cargados con sus propias heridas profundas. Jung no veía estas heridas como debilidades o impedimentos. Por el contrario, las entendía como fuentes de fuerza y sabiduría. Para Jung, el psicoterapeuta que ha confrontado su propia oscuridad, que ha navegado por las aguas turbulentas de su inconsciente,
está extraordinariamente equipado para guiar a otros a través de sus propias crisis internas. Esto se debe a que el proceso de enfrentarse y trabajar con su propio sufrimiento le brinda al terapeuta una empatía auténtica y una comprensión más profunda del dolor humano. Este proceso es lo que Jung denominaba el encuentro con la sombra, el aspecto de nuestra psique que rechazamos o desconocemos. Enfrentar la sombra no es tarea para los débiles de corazón. Es un viaje arduo, a menudo doloroso, que requiere coraje, honestidad y una voluntad de soportar las tensiones que surgen cuando confrontamos lo que más tememos en nosotros mismos. Pero es precisamente este viaje el que prepara al psicoterapeuta, transformando sus heridas personales en herramientas de curación. Jung argumentaba que la auténtica empatía surge de haber estado allí, de haber sentido el calor abrasador del sufrimiento personal. En otras palabras, el terapeuta no es simplemente un observador externo de la angustia del paciente, sino que, en cierto sentido, es un compañero de viaje, habiendo atravesado su propio infierno y vuelto para contar la historia. Esta experiencia compartida forma un puente invisible pero palpable entre el terapeuta y el paciente, un canal a través del cual puede fluir la curación. Es crucial comprender que para Jung, la efectividad de un psicoterapeuta está íntimamente ligada a su disposición para enfrentar y trabajar con sus propias heridas. Esto no implica simplemente sobrevivir a la adversidad personal, sino transformar esa adversidad en una comprensión profunda y una capacidad para ayudar a otros. El médico herido no es alguien que simplemente soporta su dolor, es alguien que usa a ese dolor como un faro para guiar a otros a través de la noche oscura del alma. Además, el concepto de Jung sobre el médico herido desafía la noción convencional de profesionalidad en la psicoterapia, que a menudo se basa en mantener una distancia clínica. Jung proponía, en cambio, un modelo de terapia que es profundamente personal, incluso transpersonal, en el que la sanación ocurre en un espacio compartido de vulnerabilidad y descubrimiento mutuo. Esto es radicalmente diferente de un enfoque más tradicional y reservado. Al integrar las propias heridas en el proceso terapéutico, el médico herido ofrece un tipo de terapia que es tanto un arte como una ciencia, una danza entre dos psiques que buscan sanación y significado. Este enfoque tiene profundas implicaciones para la formación y práctica de los terapeutas. Requiere que se aventuren en su propio interior, que se enfrenten a sus miedos y traumas y que surjan con una sabiduría y compasión que no puede ser enseñada, sino solo ganada. La figura del médico herido en la psicología de Jung nos invita a todos, no solo a los profesionales de la salud mental, a considerar cómo nuestras propias heridas, correctamente comprendidas y trabajadas, pueden convertirse en nuestras mayores fuentes de fuerza y herramientas para ayudar a los demás. El concepto de individuación, introducido por Jung, representa un viaje hacia el entendimiento y la aceptación de uno mismo que es tan arduo como esclarecedor. Es un proceso mediante el cual un individuo se esfuerza por llegar a ser completo, integrando todos los aspectos de su ser, tanto los luminosos como los oscuros. Este viaje hacia la totalidad no es simplemente un camino de automejora. Es una profunda transformación existencial que implica una reconciliación con las partes de nosotros mismos que hemos negado o ignorado. Este proceso nos enfrenta a los elementos internos más desafiantes y a menudo rechazados de nuestra psique. Las sombras, los complejos, las incongruencias internas, todas estas facetas de nuestra personalidad que desafían nuestra propia imagen de quienes creemos ser, deben ser confrontadas y entendidas. No se trata de erradicar estas partes, sino de integrarlas de manera que enriquezcan nuestra comprensión de nosotros mismos y amplíen nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo. La individuación, entonces, implica un enfrentamiento directo con el dolor personal, no para detenerlo o escapar de él, sino para transformarlo. Este dolor, una vez explorado y entendido, puede convertirse en una fuente de sabiduría. Es una transformación alquímica. El plomo del sufrimiento se transmuta en el oro del entendimiento. En este sentido, las heridas que llevamos, lejos de ser meramente cicatrices del pasado, se convierten en maestros cruciales en nuestra búsqueda de autenticidad y significado.
Este proceso es esencialmente dinámico y se desarrolla a lo largo de toda la vida. No es un estado de ser que se alcanza y se completa, más bien, es una orientación hacia el crecimiento y la expansión continua. A medida que avanzamos en este camino, descubrimos capas de nuestra identidad y existencia que antes estaban ocultas para nosotros, revelando no solo lo que somos, sino lo que podríamos llegar a ser. En la práctica, la individuación puede manifestarse en un redescubrimiento de antiguos intereses, la resolución de conflictos internos largamente mantenidos, o una nueva capacidad para relacionarse con los demás de manera más auténtica y compasiva. Es un proceso que desafía nuestras nociones preconcebidas y nos empuja a reconsiderar lo que valoramos y por qué lo valoramos, llevándonos a menudo a redefinir nuestras prioridades y objetivos de vida. Pero más allá de sus implicaciones personales, la individuación tiene un profundo valor social y cultural. Al comprender y aceptar nuestras propias profundidades y contradicciones, nos volvemos más capaces de comprender y aceptar las profundidades y contradicciones en los demás. Aquí radica una de las claves para ayudar a otros: el reconocimiento de que, al igual que nosotros, cada persona lleva dentro de sí un mundo interno vasto y a menudo conflictivo. Además, la individuación nos enseña a manejar las tensiones de la vida no evadiéndolas, sino enfrentándolas y trabajándolas. Este manejo no solo alivia el sufrimiento personal, sino que también nos ofrece una manera de contribuir al bienestar colectivo. Un individuo que ha logrado una mayor integración interna está mejor equipado para promover la armonía y la comprensión en su entorno. La importancia de este proceso en el contexto contemporáneo no puede subestimarse. En un mundo donde las divisiones ideológicas y el descontento existencial parecen estar en aumento, la capacidad de cada individuo para confrontar y trabajar con su propia sombra es más crucial que nunca. La paz, tanto interna como externa, comienza con un enfrentamiento honesto y valiente con lo que somos. Jung visualizó la individuación no solo como un viaje personal hacia la sanación y el descubrimiento de sí mismo, sino también como un camino hacia una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Al final, este proceso nos lleva a una relación más rica y más matizada tanto con nosotros mismos como con el mundo en general. Nos enseña que cada persona es un microcosmos, un universo en miniatura con sus propios desafíos y potencialidades. Reconocer esto en nosotros mismos y en los demás es el primer paso hacia una verdadera empatía y una efectiva ayuda mutua. La capacidad del simbolismo para trascender el tiempo y el espacio se manifiesta claramente en las mitologías y rituales de curación que han permeado diversas culturas a lo largo de la historia. Consideremos, por ejemplo, la figura de Asclepio en la Grecia antigua, un símbolo icónico de sanación y renovación, cuya vara entrelazada con serpientes aún resuena en el ámbito de la medicina moderna. Este bastón, más que un mero adorno, encarna la dualidad fundamental de la vida, la herida y la cura, el veneno y el antídoto, la muerte y la resurrección. Este poderoso símbolo no solo habla de la capacidad de recuperarse y renovarse, sino que también sugiere que el potencial curativo se encuentra inherentemente dentro del veneno que nos aflige. En la figura de Asclepio, el veneno que podría matar se convierte, a través de la sabiduría y el arte médico, en el medio de curación. Este paradigma se refleja en muchas otras tradiciones culturales que exploran temáticas similares. Tomemos, por ejemplo, la serpiente, que en muchas culturas simboliza la regeneración debido a su capacidad para mudar su piel y renacer. Así, la serpiente se convierte en un emblema potente de la capacidad innata de renovación y curación, un recordatorio de que la transformación es posible incluso en las circunstancias más desalentadoras. Pero el simbolismo en la curación va más allá de la mitología griega y se extiende a prácticas globales. En la medicina tradicional china, el yin y el yang representan la armonía de las fuerzas opuestas, una filosofía que permea las prácticas curativas como la acupuntura, que busca restaurar el equilibrio en el cuerpo. En la India, la figura de Dhanvantari, el dios de la Ayurveda, emerge con una jarra de amrita, el néctar de la inmortalidad, que simboliza la conquista de la enfermedad y el sufrimiento a través del conocimiento y las prácticas curativas.
Este simbolismo compartido en diversas tradiciones habla de una verdad más profunda, que el proceso de curación es tanto un acto de recordar como de descubrimiento. Recordamos nuestra capacidad para sanar, para superar, para reintegrar partes dislocadas de nuestro ser en un todo coherente. Y descubrimos nuevas formas de entender y mitigar el dolor que experimentamos, ya sea físico, emocional o espiritual. Cada símbolo, cada ritual de curación nos recuerda que la sanación es un proceso dinámico y participativo, no pasivo. Además, la incorporación de estos símbolos en las prácticas de curación nos ayuda a visualizar nuestra recuperación y nos da esperanza. Al abrazar estos antiguos símbolos, nos conectamos con un arquetipo cultural y psicológico profundo que fortalece nuestra resolución y rejuvenece nuestro espíritu. La capacidad de los símbolos para evocar esta resonancia emocional es crucial en cualquier proceso de curación, porque la curación, en muchos aspectos, comienza en la mente y el corazón antes de manifestarse en el cuerpo. Por lo tanto, el valor de los símbolos y mitos en la práctica curativa no puede ser subestimado. Ofrecen no solo una guía o un mapa hacia la recuperación, sino también un lenguaje a través del cual podemos expresar nuestras experiencias de sufrimiento y sanación. En este lenguaje simbólico encontramos la clave para desbloquear nuestro propio potencial de curación, una puerta hacia la transformación personal y la renovación. Concluyendo, el simbolismo en la curación es un recordatorio poderoso de que nuestra lucha contra el sufrimiento es tanto una batalla ancestral como una oportunidad para el crecimiento personal y la transformación. Nos enseña que dentro de cada desafío, de cada herida, yace una oportunidad para el renacimiento y la renovación. Así, al abrazar estos símbolos universales y al participar en estos rituales atemporales, no solo buscamos curar nuestras propias heridas, sino que también nos unimos a un legado humano de búsqueda incesante de salud, armonía y entendimiento. Estos elementos, tejidos en el vasto tapiz de la curación humana, muestran cómo nuestras historias y símbolos más antiguos continúan iluminando el camino no solo hacia la recuperación individual, sino también hacia una comprensión más profunda y compartida de lo que significa vivir y sanar en comunidad. Además, la incorporación de estos símbolos en las prácticas de curación nos ayuda a visualizar nuestra recuperación y nos da esperanza. Al abrazar estos antiguos símbolos, nos conectamos con un arquetipo cultural y psicológico profundo que fortalece nuestra resolución y rejuvenece nuestro espíritu. La capacidad de los símbolos para evocar esta resonancia emocional es crucial en cualquier proceso de curación, porque la curación, en muchos aspectos, comienza en la mente y el corazón antes de manifestarse en el cuerpo. Por lo tanto, el valor de los símbolos y mitos en la práctica curativa no puede ser subestimado. Ofrecen no solo una guía o un mapa hacia la recuperación, sino también un lenguaje a través del cual podemos expresar nuestras experiencias de sufrimiento y sanación. En este lenguaje simbólico encontramos la clave para desbloquear nuestro propio potencial de curación, una puerta hacia la transformación personal y la renovación. Concluyendo, el simbolismo en la curación es un recordatorio poderoso de que nuestra lucha contra el sufrimiento es tanto una batalla ancestral como una oportunidad para el crecimiento personal y la transformación. Nos enseña que dentro de cada desafío, de cada herida, yace una oportunidad para el renacimiento y la renovación. Así, al abrazar estos símbolos universales y al participar en estos rituales atemporales, no solo buscamos curar nuestras propias heridas, sino que también nos unimos a un legado humano de búsqueda incesante de salud, armonía y entendimiento. Estos elementos, tejidos en el vasto tapiz de la curación humana, muestran cómo nuestras historias y símbolos más antiguos continúan iluminando el camino no solo hacia la recuperación individual, sino también hacia una comprensión más profunda y compartida de lo que significa vivir y sanar en comunidad.